Bien chicos, el día de hoy vamos a ver una herramienta que nos va a permitir desarrollar una edición en línea de distintas capas que nosotros vamos a configurar en el formato QGIS. ¿Por qué razón es importante trabajar con este sistema? Básicamente porque nos ahorra tiempo en el procesamiento de datos de campo y segundo que nos permite hacer una edición colaborativa. Eso quiere decir que nos podemos dividir en pequeños grupos o cuadrillas y empezar a editar una misma base de datos. Entonces, para trabajar con todo esto, primero vamos a necesitar dos cosas. Nos vamos a venir aquí a la pestaña de complementos, vamos a darle a administrar e instalar complementos y vamos a instalar este elemento que se llama QField Sync. Lo buscamos aquí en la ventana de todos como QField y le vamos a dar a instalar. Fíjense que el logo debe ser esta Q con una flechita hacia abajo y lo vamos a instalar. Mientras va instalando, es importante que ustedes también tengan la integración de este complemento en su celular. Por lo tanto, para los que tienen Android, tienen que entrar al Google Play y encontrar este sistema QField para QGIS. Los que tienen iOS también tienen la misma posibilidad de encontrarlo en la tienda de iOS. Bien, una vez instalado, vamos a ubicar una barra, que es esta que ustedes ven aquí, de 5 elementos. Esta barra es la integración en formato virtual. Los datos en la nube se van a subir con la nube azul y estos tres elementos los vamos a ver un poquito más adelante. No vamos a profundizar mucho en ellos porque la clase que vamos a llegar básicamente va a ser una sesión de introducción. Más adelante en los cursos vamos a profundizar mucho más con su aplicación, sus configuraciones y una serie de elementos adicionales que podemos tomar en cuenta. Bien, primero que nada vamos a configurar nuestra base de datos. Voy a modificar el sistema de coordenadas para trabajar con el de 19S y luego vamos a crear unas capas. Las capas tradicionalmente nosotros las hemos estado creando en formato Shape, utilizando la herramienta de creación de capas que se encuentra aquí arriba. El día de hoy vamos a cambiar un poco este sistema y vamos a crear un GeoPackage. El GeoPackage para fines prácticos sirve exactamente igual que una capa. Tiene las mismas capacidades, las mismas características y la edición es exactamente igual. La diferencia surge en que el GeoPackage nos crea un único archivo y ese archivo nosotros lo podemos exportar, cosa que no pasaba con los shapes. Los shapes nos creaban de 5 a 6 archivos más, dependiendo de qué información estemos ingresando al sistema. Asimismo, el GeoPackage funciona como una base de datos de colaboración en Internet. La mayoría de servidores, trabajos colaborativos o de visualizaciones por Internet trabajan con GeoPackage. La razón principal es que en un GeoPackage nosotros simplemente tenemos que trabajar en base a la edición de un solo archivo, mientras que el Shape tiene varios. Vamos a buscar aquí un mundo dentro de una cajita y vamos a darle clic. Pueden encontrar también con control mayús N. Eso les va a aperturar esta tabla, esta base de aquí. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Si se fijan, es muy parecido a la creación de un shape. También tenemos un nombre, un tipo de geometría, tenemos que configurar coordenadas y nos da este menú de campos. La diferencia surge en este punto de aquí. Nos va a pedir, en lugar de guardar una capa, guardar una base de datos. La base de datos básicamente va a funcionar como nuestro elemento principal. Aquí es donde vamos a guardar capas. Otra funcionalidad también que me había olvidado del GeoPackage es que nosotros podemos ingresar más de una capa en un GeoPackage. Anteriormente creábamos un shape individualmente. Eso quiere decir que yo tenía una serie de archivos que tenía que comprimir y luego enviar si es que quisiera que alguien lo aperturara. Y eso tendría que repetirse por cada capa que yo haya creado. Si creaba 5 capas, tenía que tener 5 archivos comprimidos que tenía que enviarlos. En el caso del GeoPackage, lo que hace aquí es que nos va a comprimir todo en un solo archivo. Por lo tanto, enviando este único archivo o esta única base de datos, la persona que lo reciba tiene la posibilidad de abrir cualquiera de las capas que yo cree adentro. Vamos a crear nuestra base de datos haciendo clic en este botón de tres puntos y vamos a ubicar una carpeta. La carpeta que yo voy a crear va a ser una carpeta transitoria que se va a llamar árboles UCC. Y aquí adentro yo voy a crear mi base de datos. Como voy a trabajar en base a una recolección de información de áreas verdes, yo le voy a colocar área verde. Y aquí queda guardado. Esta ubicación va a ser importante más adelante. Hay que reconocer dónde se está guardando porque vamos a tener que recurrir a ella en un par de veces. Mi primera nombre de tabla va a corresponder a nombre de capa, lo que vimos anteriormente en el formato shape. En este nombre de tabla lo que vamos a hacer aquí es colocarle el nombre a la capa que queremos trabajar. Entonces vamos a colocar área verde. Área verde va a ser una capa cuyo tipo de geometría va a ser un polígono. Así que al igual como hicimos en los formatos shape, para agregar una geometría simplemente hay que darle tres puntos aquí. Fíjense que tenemos más elementos
comparados con la creación de capas tradicional que habíamos visto. No hay mayor diferencia, vamos a trabajar con estos tres elementos. El resto son variaciones de los tres mismos de aquí, pero vamos a centrarnos en estos de acá. Entonces vamos a dar capa poligonal, vamos a modificar nuestras coordenadas de trabajo para que las coordenadas coincidan con el mismo sistema de aquí y vamos a empezar a generar campos. Los campos son exactamente iguales a la forma tradicional de ingreso que tenía el shape. Nos va a pedir un nombre, nos va a pedir una codificación y en este caso solamente una longitud máxima. Entonces, el campo de área verde va a necesitar de un par de categorías. Primero que nada, una ubicación de referencia. Entonces, la ubicación va a ser escrita en texto y aquí abajo va a aparecer nuestra longitud máxima. Entonces vamos a asignarle una longitud máxima de 100 caracteres. Vamos a seguir con el mismo punto. Ahora, una vez ubicación, vamos a colocarle una referencia. La referencia va a ser referencia del lugar. Cualquier elemento importante, una estatua, alguna estructura en específico, esa va a ser nuestra referencia. Y al mismo tiempo va a ser un tipo texto, la codificación texto que viene por defecto y la longitud máxima de 100 caracteres. Una vez hecho esto, le vamos a añadir campos. Y ya está. Entonces hemos completado una base de datos, una lista de campos, tenemos nuestra capa y aquí abajo aparece algo nuevo que dice opciones avanzadas. Estas opciones avanzadas constan de 4 puntos, dentro vamos a ver 3 de ellos. El primero es el identificador de la capa. Este caso del identificador de la capa es algo especial porque cuando yo edito el nombre de la capa, también se edita por defecto el identificador. Tienen que tener mucho cuidado con que el identificador sea el mismo que el nombre de la tabla, porque este también se puede editar, pero fíjense que cuando yo edito este de aquí arriba no se mueve, así que tengan mucho cuidado con eso. La descripción de la capa, si es que yo quisiera dar alguna información, esta columna FID o ID del objeto es una columna obligatoria que cada una de las bases de datos nos va a requerir. Así que esto no lo movemos. Y por último nos va a pedir qué tipo de geometría es. Y por último está este dato de crear índices espaciales. Vamos a dejarlo por defecto aquí como activo. Una vez configurado todo le vamos a dar a aceptar. Y fíjense que me crea. Por defecto me crea una capa. Así exactamente igual como un shape que habíamos creado anteriormente. Tiene las mismas atribuciones, podemos ver su tabla de atributos con las coordenadas que hemos creado. Podemos también editarlo si es que queremos. Y la lógica es exactamente la misma. Entonces, como tal, no hay una diferencia mayúscula respecto de visualmente cuando trabajamos con los formatos shape. Pero ahora vamos a dirigirnos a nuestra carpeta transitoria para ver qué cosa nos creó. Fíjense que aquí solamente me salen 3 archivos. Estos dos son transitorios, al momento en el que yo cierre la base de datos va a desaparecer, pero este de aquí es el importante, areaverde.gpkg. Recuerden que cuando nosotros creábamos un shape había una serie de archivos que nos creaban al momento en el que se creaba la capa, pero en este caso solamente tengo este de aquí. Bien, vamos a continuar editando y creando un segundo elemento que van a ser una capa de puntos. Para esta capa de puntos vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a entrar aquí al GeoPackage, vamos a buscar en este caso nuestra base de datos, ya no vamos a crear una nueva y vamos a colocarle el nombre de la capa, que va a ser árboles. Árboles, como son cada uno de los árboles son entidades puntuales, por lo tanto, la capa que vamos a trabajar es un formato de punto y vamos a trabajar un 19S. Ahora vamos a empezar a generar los campos. Para este caso vamos a variar un poco el tema de los campos. Vamos a utilizar como referencia la práctica que ya debe estar subida en cada una de las aulas virtuales. Para la capa árboles vamos a tomar distintos datos de campo. Primero que nada vamos a ubicarlos donde se encuentran. Vamos, al igual que el anterior, tener una ubicación de referencia. Este campo de ubicación tiene que tener una codificación de texto y una longitud máxima de 100. Entonces empezamos a codificar este. Ubicación, longitud máxima de 100 y formato de tipo textual. Listo, y agregamos el siguiente elemento. Altura del árbol. Altura del árbol va a tener un dato integer o entero y este dato se va a dejar por defecto. ¿Por qué razón dice dejar por defecto? Recuerden que cuando trabajábamos con los formatos shape, tanto los integer o entero como los decimales nos permitían ingresar longitudes y al mismo tiempo nos daba una precisión para el caso de los decimales. En este caso van a fijarse que hay una particularidad interesante. Entonces vamos a empezar con este tema de la altura. Altura del árbol y vamos a cambiar aquí a un decimal, a entero.
Vamos a cambiar aquí a entero. Van a darse cuenta que tenemos dos tipos de entero, el de 32 y el de 64 bits. Esto va a depender de los tipos de datos o de la variabilidad de datos. Si nosotros tenemos datos muy variados entre sí, nos conviene trabajar con un entero de 64 bits. Y cuando tenemos datos o muy pequeñitos o que no tienen mucha variación entre sí, nos conviene con un entero de 32 bits. En mi caso, el dato altura de árbol no es tan variable, por lo tanto vamos a definir una altura de 32 bits. Fíjense ahora que este dato de longitud máxima queda desactivado por defecto. Entonces lo que estamos haciendo es darnos cuenta que texto es el único campo que nos permite o nos pide una longitud máxima. Entero no pasa nada, lo mismo con decimal y lo mismo con fecha. Y así tenemos que trabajar con cada uno de estos campos. Necesitamos la altura a nivel del pecho, que va a ser la altura del diámetro del árbol a nivel del pecho. Necesitamos los datos de las coordenadas de ubicación, que en este caso van a ser tomadas desde el campo, no van a ser calculadas desde el programa. Y por último, la fecha de toma de datos. Estos 4 puntos van a ser importantes para trabajarlos. Entonces vamos a crear todos los elementos aquí. Vámonos aquí. Vamos a la tabla de datos. Empezamos a crear primero la altura a nivel del pecho, que es el DAP, que es un tipo de dato decimal. Lo agregamos. Después me pide la coordenada este, que también es un tipo decimal, lo añadimos, coordenada norte, y por último la fecha. El formato de fecha que vamos a manejar es este que dice fecha y hora, para que nos salga un pequeño calendario que sea un poquito más simple el llenado. Bien, entonces fíjense que aquí tengo todos mis datos y ya están colocados de acuerdo a lo que nos pide la tabla. Una vez hecho esto, vamos a fijarnos que esto esté correcto, que esté exactamente igual que el anterior que creamos y le vamos a dar a aceptar. Una vez aceptando, una vez hecho clic aquí, nos va a salir este mensaje, en donde nos dice que si queremos reescribir la capa o agregar como una nueva capa. Si nosotros le damos a sobreescribir, lo que va a pasar es que esta capa de áreas verdes va a desaparecer por completo de la base de datos. Por lo tanto, esto nos va a significar un problema porque necesitamos ambos puntos. Y si le damos a agregar capa, además de las áreas verdes, se va a guardar una segunda capa que va a ser esta de árboles. La opción que vamos a tildar es esta de aquí, porque me interesa tener ambas capas en un solo archivo. Y una vez hecho esto, nos crea la siguiente capa. Vamos ahora nuevamente a la carpeta transitoria que creamos para ver qué pasó con esto. Fíjense que físicamente no se ha creado nada más que solamente el elemento, entonces solo tenemos este único archivo y los dos transitorios que les había dicho antes. Entonces, hasta aquí no hay mayor tema. Y vamos a ver ahora cómo aperturar las bases de datos. ¿Y por qué razones que les dije que esto se guardó en un solo elemento? Para aperturar bases de datos en formato GPKG, vamos a hacer clic aquí en Administrador de Fuentes, estos tres elementos que parecen como POSIX de tres colores, y nos vamos a ir un poquito más abajo, aquí donde dice GeoPackage. El GeoPackage funciona en base a conexiones. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo alguna conexión ya hecha, le tenemos que dar a eliminar. Aquí. Eso tiene que quedar en blanco. Una vez que se encuentre en blanco, vamos a darle a nuevo. Y van a ver que aquí está la base de datos que hemos creado. Recuerden la ruta de la carpeta. Yo la había creado en esta carpeta transitoria, en la carpeta árboles UCSM. Entonces, aquí está mi elemento. Le vamos a dar a abrir. Una vez que yo le doy a abrir, va a salir aquí el elemento que estamos anexando y le vamos a dar a conectar. Fíjense que están las mismas dos capas que habíamos visto anteriormente y las que creamos, codificada con el tipo de geometría que habíamos configurado. Entonces, para aperturar la que necesite, solamente vamos a seleccionar cualquiera de las dos. En mi caso voy a subir las dos. Ya las tengo subidas en la capa, pero vamos a hacer el ejemplo como que si no estuvieran, las va a duplicar. Seleccionamos y le damos a añadir. Una vez cerrado, fíjense que aquí están nuevamente mis dos bases de datos y mis dos capas que están incluidas dentro de la base de datos. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con el formato GeoPackage, que no tenemos que estar comprimiendo nada y si necesitamos más de una sola geometría, en lugar de estar guardando todas y subiendo una por una, podemos trabajar en este formato GeoPackage que nos complementa todas en un solo elemento. Bien, por último, para configurar nuestro sistema vamos a hacer que tenga un mapa base. Recuerden que la práctica del día de hoy consta de la explicación de este QField.
El QField nos va a pedir que nosotros subamos una base de datos a Internet. Así que lo que estamos haciendo en esta primera etapa es configurar toda nuestra base de datos y todos nuestros elementos del proyecto en el QGIS para que después yo los pueda exportar de una forma satisfactoria al QField Cloud. ¿Por qué razón hago esto? Porque es muy complicado que nosotros, una vez la base de datos haya subido a Internet, editarla de alguna manera. No es imposible, pero los pasos son un poco tediosos. Por lo tanto, vamos a asegurarnos de que nuestra configuración del proyecto esté bien hecha antes de subirla a Internet. Vamos ahora con nuestra base de datos. Vamos a colocar un mapa base. Y este mapa base también tiene que estar configurado. Fíjense que esté con las coordenadas que han configurado, porque a veces cuando ustedes ingresan mapas bases, las coordenadas del proyecto tienden a cambiar. Vamos a ubicar la ciudad de Arequipa y en específico la Universidad Católica de Santa María. Listo, y una vez ubicada, esta va a ser mi base de datos y esta vista es lo que yo quiero que se exporte. Entonces hacemos un poco de zoom para que se muestren todos los espacios de la universidad y aquí va a estar. El proyecto que ustedes tienen y la tarea que tienen que entregar en el informe va a consistir en mapear todas las áreas verdes de la universidad en formato de polígonos y de mapear todos los árboles presentes en toda la universidad uno por uno. Entonces vieron que la tabla de datos nos pedía una serie de elementos, desde el DAP, las coordenadas, una ubicación y una fecha en la toma del dato. Entonces todo eso tienen que hacerlo de forma individual. Por eso es que estamos manejando este tema de ediciones en línea para que se puedan dividir en pequeñas cuadrillas dentro de sus grupos para que puedan completar esto de una manera un poco más simple. Si fuera una sola persona, este trabajo sería, a pesar de que la universidad no es tan grande, el trabajo sí podría ser un poquito pesado porque tenemos una serie de árboles distribuidos en todos los pabellones de la universidad. Entonces, con eso tienen que tener mucho cuidado. Bien, creadas las capas, vamos a tener que guardar nuestro proyecto. Este guardado de proyecto va a funcionar como un respaldo. Si es que todo llegara a salir mal y la base de datos no se suba de forma exitosa, vamos a tener que volver a crearlo todo. Así que para evitar estar creando capa por capa nuevamente, vamos a guardar todo este proyecto. Para eso van a darle clic al disquete que se encuentra aquí, que dice guardar proyecto. Y esto lo vamos a guardar también dentro de la misma carpeta. Nos va a abrir un buscador. Aquí simplemente yo voy a colocar el nombre de mi proyecto, que va a ser Proyecto Árboles, UCSM, y le voy a dar a aceptar. Esto me va a cambiar el nombre de todo el archivo, que aquí antes decía sin nombre, QGIS. Aquí le va a colocar el nombre que yo le estoy trabajando. Pero fíjense también que sale un asterisco. Este asterisco lo que hace o lo que indica es que yo tengo cambios dentro del proyecto que no se han guardado. Para guardar todo esto al final y que este asterisco desaparezca, yo tengo que volverle a hacer clic en el disquete. Fíjense y tengan mucho cuidado de guardar los proyectos. Las ediciones deben guardarse siempre. No pueden quedarse así por defecto. Así que siempre guarden sus proyectos de trabajo y que desaparezca este asterisco antes de subir el elemento a internet. Bien, una vez que yo ya tengo todo listo, ya tengo mi vista aquí, las dos capas creadas y este elemento, vamos a subir nuestro proyecto a internet. Para eso vamos a darle clic a la nube azul. Y lo primero que me va a pedir es un usuario y una contraseña. Entonces, en mi caso, yo ya tengo estos dos elementos creados, pero si ustedes no la tienen, van a darle clic aquí al botón de registrar una cuenta. Esto les va a aperturar un buscador y aquí en el buscador les va a pedir de frente el menú de registro. Aquí colocan su nombre de usuario, sus contraseñas y el email que va a estar anexo y le van a dar a registro. No se olviden siempre de aceptar los términos de condición y servicios. Y esto les va a mandar un correo de confirmación. Acepten el correo de confirmación y con eso van a tener la cuenta creada. En mi caso, como yo ya hice todo eso, simplemente voy a darle a identificarse. Y esto me va a cargar una ventana parecida a esta. En su caso, la ventana que debe colocarles es una ventana completamente vacía, en donde esta parte que está conmigo con proyectos va a salir en formato gris. Esto nos indica que nosotros no tenemos proyectos creados con anterioridad. En mi caso yo ya tengo creadas estas bases de datos porque con otros de sus compañeros hemos estado trabajando también lo mismo. Entonces, todo este elemento se muestra aquí.
¿Qué cosas son importantes? Primero que nada, hay que reconocer estos puntitos que ven aquí. Los puntitos en color verde me van a indicar que las bases de datos han sido configuradas de forma exitosa y que no tienen mayor problema. Los puntitos en color rojo significa que hay problemas con la base de datos y lo más probable es que se tengan que borrar y volver a crear. Y por último hay un color intermedio de los colores grises que significa que todavía está con algún elemento en web o con algunas acciones pendientes. Aquí a la izquierda van a encontrar este loguito. Estos loguitos nos van a indicar distintas partes. Lo vamos a explicar de mejor manera cuando lleguemos a la integración con el celular. Pero fíjense que aquí hay una flechita en color blanco. Cada vez que ustedes encuentren esta flechita en color blanco dentro de una nubecita, significa que este proyecto se encuentra guardado en internet, pero que todavía no lo han descargado en su sistema. Bien, vamos a crear entonces un nuevo proyecto. Para crear nuevo proyecto vamos a venir aquí abajo, en donde hay una nube en color azul con un asterisco en la esquina. Al hacer clic aquí nos va a pedir el siguiente elemento, convertir el proyecto a un proyecto en la nube o crear un nuevo proyecto. Vamos a cliquear por defecto la primera opción. ¿Por qué razón? Porque lo que va a hacer es convertirnos el proyecto que nosotros tenemos a un formato que el internet lo pueda leer y no va a tener mayor problema con las integraciones con las capas. Si le damos al segundo, lo que va a hacer es vaciar por completo el proyecto y dejarlo en blanco, así que todo lo que hemos avanzado vamos a tener que volver a hacer. Mi recomendación es que trabajen con la primera parte, porque es un poco más tedioso tener que subir cada una de las capas al internet, además de que se complicarían de una forma innecesaria. Para que no haya mayor problema con la compatibilidad de las capas y básicamente el acceso a las rutas, que es el problema, les recomiendo que siempre tilden la primera opción. Bien, una vez aquí le vamos a dar a siguiente y nos va a salir esta ventana. En esta ventana el nombre va a corresponder al nombre del proyecto que nosotros habíamos guardado con anterioridad. Van a tener la opción de colocar van a tener la opción de colocar una descripción. Esto es opcional. Básicamente les va a pedir más o les va a dar más datos del proyecto cuando esté colgado en internet. En mi caso yo solamente voy a copiar el mismo nombre. Proyecto Árboles de la UCC. Bien, esa va a ser mi descripción. Aquí abajo va a aparecer el dueño. ¿Por qué razón es importante el dueño? Porque va a ser el que va a tener los permisos maestros de edición. Más adelante, cuando entremos a la integración en Internet, va a ver la relevancia de este punto. Y por último, tenemos este tema del directorio local. Este directorio que está aquí, yo les recomiendo que no lo muevan. Si ustedes lo mueven, puede que existan algunos problemas cuando se suban a la nube. Así que esto lo vamos a dejar así tal cual como está. Y vamos a darle a crear. Van a aparecer, van a aparecer dos barras y cuando terminen de subir las barras, va a darnos una opción para recargar el proyecto. Bien, una vez que cargue el proyecto va a salir aquí en formato gris. Este formato gris me va a indicar que se está trabajando y que actualmente hay cambios pendientes. Ahora, fíjense lo que pasó. Se dieron cuenta que cuando yo le di a aceptar me salió un pequeño mensaje. Y ahora una de mis capas tiene un error. Se encuentra en color rojo. Este error básicamente corresponde a un error de ubicación de datos. Si fijan aquí me dice reparar fuente de datos y si yo le doy a propiedades, cada uno de los elementos tiene una ruta de acceso, que es esta que está aquí. Hay varios problemas y tenía una serie de problemas con las rutas de acceso cuando se trabaja en el formato QGIS, perdón, cuando se trabaja en el formato QField. Así que esto nos va a obligar a crear nuevamente nuestra base de datos porque este elemento no se va a poder editar. Por más de que lo subamos en internet, va a tener un problema. Y también vamos a ir ahora a internet. Vamos a ir aquí a la página de QField, que pueden entrar como QField Cloud o simplemente haciéndole clic al elemento donde crearon su cuenta. Y vamos a colocar ahora el usuario y la contraseña para ver mi proyecto. Y aquí pueden fijarse que este es el último proyecto que yo creé, que se llama Proyecto Árboles UCSM. Pero fíjense también que tiene un asterisco en color naranja, que me dice que el proyecto no va a funcionar como se espera. Y esto es básicamente porque no tenemos la integración de las tres capas que hemos creado. Se están integrando dos.
áreas verdes y el mapa base de Google Híbrido, pero este caso de árboles no. Así que para solucionar este problema y que no tengamos mayor tema, lo que vamos a hacer es crear una base de datos independiente solamente para esta capa de árboles. Recuerden que árboles lo habíamos creado dentro de la misma base de datos de áreas verdes. Así que esto va a tener que ser migrado a una sola capa individual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir aquí al administrador de fuentes y nos vamos a ubicar aquí en navegador. En navegador vamos a buscar nuestra capa transitoria que hemos creado, que en mi caso no se encuentra aquí, así que voy a añadirle un directorio. Aquí en el directorio vamos a buscar la capa que se llama transitorio, árboles UCSM, y le vamos a dar a seleccionar carpeta. Entonces, esto me va a generar un acceso directo que se encuentra aquí. Vamos a expandirlo y van a ver que aquí está mi capa áreas verdes. Y aquí están los dos elementos, árboles y áreas verdes. El que ha tenido problema es árboles, así que lo tenemos que borrar. Para corregir esto tenemos dos opciones. La primera es venir aquí, hacer clic derecho, darle a administrar y borrar la capa que se llama árboles. Pero eso significa que vamos a tener que crear una nueva capa con este dato de árboles y que nuevamente va a tener que volver a reiniciar todo este elemento. Recuerden también que la capa de árboles era la base de datos que más rica era comparada con áreas verdes. La segunda opción, y es la que yo voy a utilizar ahora, es crear una base de datos desde aquí, desde el sistema de navegador. Antes habíamos creado desde el elemento en la barra de herramientas que se encontraba en la parte principal de QGIS. Entonces, para esto van a hacer clic derecho aquí, en donde está la carpeta, y nos vamos a ir a donde dice Nuevo GeoPackage. Entonces, aquí en Nuevo GeoPackage vamos a cambiarle nombre para que se llame Árboles. Vamos a colocar aquí propiedades del archivo y aquí en Nuevo GeoPackage colocamos Árboles. Y ahora vamos a jalar nuestra capa de árboles y la vamos a transcribir exactamente igual aquí donde dice árboles. Y este elemento se va a tener que eliminar. Vamos aquí a administrar y le damos a borrar capa de árboles y listo. Entonces, si ha salido todo correctamente, nuestra capa de árboles ha desaparecido de aquí arriba, porque recuerden que estaba en la anterior base de datos que se llamaba área verde. Así que para aperturarla vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos cuando aperturamos el GeoPackage. Nos vamos aquí, le damos a nueva conexión, buscamos nuestra carpeta y ahora vamos a ir al segundo GeoPackage que se llama árboles. Vamos a darle a abrir, conectamos. Van a fijarse que por defecto va a salir aquí arriba. Tienen que desplegar este elemento y nos va a salir aquí como árboles. Le doy a conectar y aquí sale mi elemento. Entonces, una vez aquí le damos a añadir. Y cerramos. Ahora sí está correctamente configurado. ¿Qué hago ahora con el proyecto que creé? Ese proyecto tiene que ser eliminado de la nube porque va a tener una serie de incongruencias. Entonces, abrimos el QField, nos volvemos a loguear y buscamos el proyecto que habíamos creado, que se llamaba Proyecto Árboles. Entonces, una vez haciendo clic aquí arriba, y fíjense el dato de su propiedad, que en su caso solamente hay un proyecto, si es que no lo han trabajado antes, así que es el único que debe aparecerles, van a venir aquí abajo y van a encontrar un tacho de color rojo. Y esto nos va a permitir eliminar el proyecto de la nube. Así que lo seleccionamos, hacemos clic, nos va a pedir la confirmación, que es básicamente su nombre de usuario y el nombre del proyecto. Y le damos a Enter. Y esto va a permitir que la base de datos se elimine y creamos uno nuevo. Me parece que este era Proyecto Árboles UCSM. Entonces este de aquí vamos a borrarlo nuevamente. Y listo. Entonces, ahora queda nuestra base de datos limpia nuevamente. Así que volvemos a repetirlo todo. Vamos aquí, convertimos el proyecto, nos aparece esto. Pero acá hay una cosa importante. Fíjense que nosotros no guardamos los cambios.
Así que el asterisco se finaliza aquí o se muestra aquí. Así que antes de subirlo a internet tengo que verificar que todos los cambios hayan sido guardados y que este asterisco haya desaparecido. Así que antes de subirlo vamos a guardar nuestro proyecto y ahora sí vamos a subirlo como tal. Vamos aquí, esto lo dejamos por defecto, le doy a crear. Vamos a hacer que el proyecto se llame 2, por si acaso, para que tenga un intento de diferenciación básicamente. Lo colocamos aquí, le damos a crear y esto va a empezar a convertir. Fíjense que ahora no me ha salido ningún mensaje en el proceso de la conversión. Por lo tanto, la base de datos ha sido creada correctamente. Si es que les ocurre ese problema como a mí, lo que tienen que hacer es lo que hemos hecho básicamente. Cada capa debe tener su propia base de datos individual. Es un poco extraño que esté pasando esto, porque esto yo lo he repetido varias veces y en algunos casos me sale este problema. No comprendo bien cuál es la razón, pero la solución es básicamente que cada uno de los elementos tenga su propia base de datos individual. Bien, una vez que está subido al internet, nos vamos a direccionar ahora a esta página, a la que vimos anteriormente. Nos logueamos, le damos a actualizar y aquí debe aparecer nuestro proyecto, que es este de aquí, que dice Proyecto Árboles UCSM-2, que fue el nuevo que creamos. Fíjense también que a ustedes, al igual que a mí, les debe aparecer un candado cerrado, que es este de aquí. Para que nosotros podamos convertirlo a una capa editable, lo que tenemos que hacer es liberar este sistema para que sea un formato abierto y eso me va a permitir enviarles el link de edición al resto de mi grupo para que se pueda hacer estas para que podamos trabajar todos juntos. Entonces, para hacer eso van a hacer clic en el nombre del proyecto y eso les debe desplegar este elemento. Esta visualización es la vista general. En este circulito ustedes van a ver por defecto qué es lo que se está mostrando en el proyecto. Y aquí van a encontrar 4 elementos. Primero dice personas involucradas. Estas personas involucradas van a ser los colaboradores, que con mi proyecto está cerrado no me va a permitir ingresarlos. El segundo es el project files o archivos del proyecto. Si ustedes hacen clic acá, van a encontrar que todos estos elementos de aquí son los que hemos creado anteriormente. O sea, son todos estos elementos que incluyen estos puntos, incluyendo el proyecto de trabajo que se ha creado individualmente. La razón por la que les digo que no podemos tener este asterisco. El proyecto en formato QGS, que es este de aquí. Bien, no vamos a entrar en mucho detalle sobre estos temas de aquí. Nos vamos a ir de frente a lo que nos importa, a configurar la apertura del proyecto. Para eso van a hacer clic aquí en donde dice Settings. Y aquí en Settings van a encontrar la opción de modificar el nombre. Tengan mucho cuidado con las acciones que cambian o con las cosas que cambian. Por defecto, por recomendación, les sugiero que no cambien nunca el nombre, porque pueden volver a ocurrir problemas de coherencia de datos. Así que esto déjenlo así como está. Nos vamos a ir aquí abajo y van a encontrar esta pestaña que dice Is Public. En mi caso, y en todos los casos cuando recién creamos en la forma que lo estamos haciendo, esto debe aparecer sin tildar. Vamos a tildarlo haciendo un clic y eso nos va a habilitar esta opción de Save. Y vamos a darle a guardar. Fíjense en el candado. Ahora aparece aperturado y acá me dice que el proyecto ha sido actualizado. Entonces lo que acabamos de hacer es poner nuestro proyecto público y eso ahora me va a permitir agregar colaboradores. Me voy a colocar aquí en la ventana de colaboradores y me van a salir aquí los distintos colaboradores. Esto lo va a hacer solamente una persona por grupo de trabajo, porque si no todos se van a llenar de una serie de proyectos. Y para evitar eso, solamente vamos a editar sobre uno general. Así que fíjense, puede ser cualquiera, un representante del grupo, y que lo principal es que tenga bien codificadas sus bases de datos. Si están mal codificadas, van a tener problemas. Entonces, aquí en colaboradores, yo voy a poner el nombre de las personas que me van a ayudar. Aquí abajo van a ver que básicamente son los nombres de usuarios o sus correos. Si el nombre de usuario existe, acá abajo me va a aparecer como un desplegable antes de completarlo. Entonces yo simplemente le voy a dar aquí y le vamos a dar a añadir. Entonces, para no tener problemas, vamos a añadir un colaborador muy común que, bueno, hay un poco de problemas, es un poco complicado borrarse de los que te están compartiendo. No es imposible, pero es un poquito más tedioso. Bien, una vez le damos a añadir,
va a cargar un ratito. Y aquí abajo me va a aparecer el colaborador, además del mensaje que ha sido agregado al proyecto. En este punto de aquí vamos a, y el que es el gestor del proyecto tiene tiene varias opciones. Primero que nada está la opción de modificar el rol. El rol va a ser el nivel del permiso que la persona que hemos agregado va a tener sobre el proyecto. Tienen 5 elementos: administrador, manager, editor, reportero y lector. Por defecto va a estar en lector, lo que significa que la persona lo único que puede hacer es leer la base de datos, pero no editarla. Para editarla, se tiene que colocar el permiso de editor, que se encuentra aquí, y le damos a Save. También ustedes tienen la opción de borrar a la persona del proyecto. Si es que tildamos esta base de datos y le damos a Save, va a eliminar a esta persona. Bien, hasta aquí ya he configurado mi base de datos. Su tarea ahora es configurar cada uno de sus colaboradores para que se puedan manejar y darles el rol de editor. Con esto ya hemos terminado toda la programación del formato en QGIS. Así que vamos a pasar ahora al programa del celular. La siguiente parte trabajamos con la aplicación del celular, el QFIL. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar aquí donde dice proyectos de QFIL. Al aperturar los proyectos, una vez dentro nos va a pedir el usuario y la contraseña. Debemos colocar el mismo usuario y la misma contraseña que habíamos trabajado anteriormente. Hecho el registro, nos va a abrir esta pestaña. En esta pestaña vamos a tener todos los proyectos que habíamos creado. Fíjense que aquí hay una serie de nombres, incluyendo el mío. Estos nombres que encuentran aquí en color gris con un sombreado en blanco van a corresponder a los proyectos a los que a mí me han invitado. Asimismo van a encontrar que el loguito que se encuentra aquí a la izquierda va a tener una serie de elementos. Hay algunos que tienen una nube con una flecha hacia abajo, otros que tienen una nube entera y en mi caso hay una nube con un asterisco. La nube con descarga significa que nos va a permitir descargar los proyectos del Internet. La nube que está completamente en color azul significa que el proyecto está en el internet y descargado en mi celular. Porque sí, lo que hace esta aplicación es descargar el proyecto y todas las capas al celular para que desde aquí puedan ser editadas. Y por último, la que tiene algún tipo de asterisco corresponden a proyectos que tienen algún problema. En este caso, esos proyectos yo los he borrado de la nube, pero siguen guardados aquí en mi celular. Bien, vamos a entrar al proyecto que trabajamos, que se llamaba Proyecto Árboles UCSM2. Simplemente hacemos clic y va a empezar a descargar nuestro proyecto. Entonces fíjense en la barra de descarga que también se encuentra más arriba y luego nos va a dar esta opción. A la izquierda, a la mano derecha de la pantalla van a poder ver el QGIS. Cuando terminemos todo este proyecto vamos a hacer la integración para ver cómo estos cambios se han mejorado. Bien, una vez aquí vamos a entrar Bien, una vez aquí vamos a volver a hacer clic al proyecto que se llama Proyecto Árboles y nos va a cargar esta ventana. Y como pueden visualizar, es la misma vista que nosotros habíamos dejado en el proyecto que hay a mano derecha. Tenemos el mismo zoom y nos permite movilizarnos a través del mapa. Vamos a empezar a explicar todas las interfaces que se tienen. Este signo de más y menos lo que nos va a permitir es ver el zoom de entrada para el caso del más y el zoom de salida para el caso del menos. El punto en azul que ustedes ven ahí corresponde a la ubicación del GPS. Entonces, si yo le clico ahí, va a ir en automático a mi ubicación por defecto. Tercero, esta lupa que se encuentra en la esquina superior nos va a permitir visualizar los elementos como una barra de búsqueda. Simplemente tenemos algunos puntos en donde podemos encontrar objetos, ir a coordenadas y también buscar algunos elementos. Pero como les digo, en este caso no lo vamos a utilizar mucho. Y por último tenemos estas opciones de aquí. La opción de 3 barritas nos va a desplegar los elementos. Como pueden ver, son las 3 mismas capas que habíamos creado en el QGIS, exactamente iguales, con los mismos tipos de geometría y con los mismos, incluso con los mismos colores. Fíjense en el QGIS que tenemos 3 capas: árboles se encuentra en color naranja, áreas verdes en color gris y el dato raster que se encuentra en Google Hybrid. Y aquí se encuentran los 3. Bien, pueden ver que tenemos este lapicito. Al hacerle clic va a poner la capa en sesión de edición. Eso va a sacar nuevas actualizaciones, nuevos elementos a la mano derecha, asimismo como un cursor.
de color negro que se encuentra en el centro de la pantalla. Bien, esto me va a permitir crear los elementos exactamente igual como si estuviéramos creando cualquier elemento en el QGIS. El principal punto es este color verde que se encuentra en la esquina inferior derecha, con un más envuelto en un círculo verde. Entonces, si yo le doy aquí, esto me va a empezar a permitir a generar geometrías. Así que vamos a dejar todo esto por defecto y pueden ver que aquí acabo de crear un punto en el centro del elemento. Tenemos estas opciones también aquí a la izquierda, que son las opciones de autoensamblado para el caso del imán y la opción de elementos con ángulo para el caso del segundo elemento. Son básicamente sesiones para editar adicionalmente. Para borrar elementos vamos a hacer clic sobre el punto que hemos creado. Aquí se nos va a generar un desplegable que encuentran aquí en el caso del que es 1. Y aquí tenemos varias opciones. La primera es opción de editar vértice. Esto me va a permitir mover. Y el segundo elemento es editar tabla. Entonces aquí podemos editar la tabla como tal, para volver a colocar los datos en caso no lo hayamos colocado. Y por último, para borrar el elemento tenemos esos tres puntitos. Aquí en la esquina inferior, al final de todo va a decir borrar objeto. Si nosotros le clicamos aquí, se va a borrar el objeto. Por último tenemos la opción de editar polígonos. Entonces la opción de edición polígonos es muy similar, con la diferencia de que en nuestro caso vamos a tener una serie de elementos. Aquí acabo de construir el polígono. Con este elemento en más, de color gris, me va a permitir crear distintos polígonos y distintos puntos. Y si yo quiero eliminar vértices, vamos a utilizar el menos negro que se encuentra a su costado. Entonces, si yo le voy dando clic, lo que va a hacer es ir eliminando punto por punto hasta finalizar la geometría. Por último, en este caso nos va a aparecer un check en color verde y una X en color rojo. Si yo le doy al color verde, lo que va a hacer es crearme la geometría. Y si yo le doy al color rojo, lo que hace es eliminar todos los cambios. Entonces, básicamente estas son las geometrías y los cambios de edición que tenemos con el programa. Básicamente estas son las geometrías y los cambios de edición que tenemos con el programa de QField. Vamos a hacer un polígono simplemente para que se muestre la integración virtual. Bien, aquí acabo de crear un polígono respecto de un parque. Vamos a utilizar un segundo polígono aquí. ¿Qué es esto? Bien, en la aplicación acabo de crear dos elementos. Ahora, para subir estos elementos, lo que tenemos que hacer es volver a hacer tres clics aquí y van a fijarse que la nube ahora va a aparecer con un número. Eso significa que tenemos cambios locales. Si yo le hago clic, van a aparecerme estas tres opciones. Vamos a preferir siempre la opción de sincronizar. La opción sincronizar en automático va a subir los cambios y descargar los cambios que los compañeros hayan hecho en formato virtual. Entonces, al momento en el que yo le dé sincronizar, va a salirme este objeto como una nube y va a empezar nuevamente una barra de carga. Esta barra de carga va a indicar que está subiendo los elementos a la nube y en cualquier momento va a empezar una descarga de los elementos que se hayan quedado ya desarrollados por el resto de los compañeros. Bien, aquí pueden ver la barra de descargas, está automáticamente descargando el proyecto y finalizamos. Si todo ha salido bien, nos va a aparecer la misma marca y podemos ir hacia atrás. La nube ya desapareció, por lo tanto estos cambios ya están trabajados. Y esto es lo último que nos quedaba por el tema de la edición. Ahora vamos a retomar el QGIS para ver estos cambios en el programa como tal. Aquí estoy en la ventana del QGIS. Fíjense que ahora estoy en un proyecto de QField Cloud porque el nombre sale QField Cloud. Entonces, lo que vamos a hacer es venir aquí a el complemento de QField, que es este, y vamos a hacer clic en esta nube que tiene una flecha hacia arriba y flecha hacia abajo. Esto nos va a cargar el elemento y van a aparecer estos dos puntos, acciones y con un logo de una nube y un escritorio. Aquí van a tener que tener mucho cuidado con la acción que van a desarrollar. Si ustedes cliquean a la nube, lo que van a hacer es descargar todos los elementos que se hayan colgado por defecto en la nube. Y si ustedes hacen clic acá, van a subir los elementos que ustedes tienen guardados en su computador. En mi caso, las ediciones que hice con mi celular se guardaron en la nube. Por lo tanto, mi acción es la descarga. Si por ejemplo yo hiciera modificaciones del QGIS para subirse al internet, desde mi escritorio tendría que darle a la subida.
Entonces vamos a hacer clic aquí y le vamos a dar a realizar acciones, el botón que se encuentra aquí. Esto nuevamente va a generar una barra de carga, me va a dar la opción de reabrir y vamos a dar en aceptar. Y fíjense los dos polígonos que hemos creado. Estos dos polígonos son exactamente los mismos dos polígonos que se han creado en la aplicación, exactamente iguales. Entonces, esta es la principal funcionalidad del elemento de QField. Tengan mucho cuidado con estos temas de la creación de los elementos y si tienen algún problema me pueden estar escribiendo. Eso es todo respecto de la práctica. Como tal, las directrices del informe se las voy a estar dando en clase y nos estamos viendo para la siguiente oportunidad. Hasta luego.